mil gracias por acompañarnos, a los amigos de los medios de comunicación, a los ciudadanos de Bogotá. Estamos aquí para contarles cómo hemos avanzado hasta el día de hoy y, dadas las nuevas determinaciones del señor presidente de la República, qué medidas vamos a tomar de aquí en adelante. Empecemos por el resumen de lo que vamos a anunciar. Lo primero que quiero decirles es que todo el sacrificio y el rigor y la cultura ciudadana que hemos tenido para cuidarnos desde el 20 de marzo que empezó nuestra simulacro en Bogotá hasta el día de hoy que hemos estado en cuarentena nacional ha valido la pena. El tiempo que necesitábamos para cuidarnos mejor, para aprender a conocer esta enfermedad, para ampliar nuestra capacidad de pruebas hospitalaria, de UCIs, para contener el crecimiento de esta pandemia ha sido muy exitoso en la ciudad de Bogotá y no tenemos sino gratitud con todos nuestros ciudadanos por habernos apoyado en estas medidas. Pero, como empieza una nueva etapa y el señor presidente ha tomado decisiones que implican, en el caso de Bogotá, que 2.300.000 personas estarán en la calle, porque se ha autorizado su reingreso al trabajo, vamos a asumir un nuevo nivel de riesgo y tenemos que aprender una nueva forma de cuidado en Bogotá. Bogotá, desde que estamos en nuestro simulacro nacional, desde el 20 de marzo, incluso unos días antes, desde inicios de marzo Bogotá ha estado en alerta amarilla. Tal vez el tema que más tenemos que mejorar de lo mucho que hemos aprendido en estas semanas es que tenemos que, y le pediría a los amigos de los medios de comunicación que nos ayuden. Aún hoy, después de más de 2 meses de estar hablando de coronavirus en Colombia, en el mundo, en Bogotá, el 80% de los ciudadanos creen que ellos no se van a contagiar de coronavirus. Ese es un error y por lo tanto tenemos que mejorar nuestras acciones de comunicación y pedagogía. Es exactamente al contrario. Hasta el 80% de cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo, cualquier ciudad, cualquier sociedad, se podría contagiar de coronavirus. 7 u 8 de cada 10 personas en cualquier ciudad, en el caso de Bogotá, se puede contagiar. Peor aún, puede estar contagiado y aparentemente no tener síntomas. Así es esta enfermedad. 7 de cada 10 se van a contagiar eventualmente y 1 de cada 7 de los que se contagia podría morir. Esa es la letalidad de esta enfermedad. Tenemos que corregir esa información que tienen nuestros ciudadanos. Por lo demás, hemos mejorado mucho y ya les vamos a contar. Como tenemos ya 2 meses de información, de testeo, de información territorializada, ahora podemos tomar medidas focalizadas y territoriales donde hemos visto mayor riesgo. Básicamente lo que vamos a explicarles hoy es bajo qué condiciones Bogotá va a continuar en alerta amarilla, pero hay una zona de Bogotá que es Kennedy, en particular algunos sectores dentro de Kennedy, que ya les vamos a explicar cuáles, que deben entrar en alerta naranja, porque tenemos información epidemiológica confirmada de que hay mayor nivel de circulación del virus, del coronavirus, en ciertos barrios y en ciertas zonas, y por lo tanto, esas zonas suben su nivel de riesgo y entran en alerta naranja. Voy a ir por partes. Permítanme explicarle primero a los ciudadanos por qué estas 8 semanas de cuidado en casa, de quedarnos en casa, valieron la pena. ¿Por qué nos permitieron salvar miles de vidas? ¿Y por qué nos permitieron ganar tiempo para instalar las capacidades que vamos a necesitar a lo largo de este año para seguirnos cuidando? Ese es un trabajo que ha liderado todo el distrito, pero muy en particular nuestra Secretaría de Salud. Este es un panorama hoy de cómo ha evolucionado los casos positivos por países.
por países. Aquí está España, por ejemplo, que es un país al que tenemos que estar vigilando todo el tiempo porque la mayoría de los casos de contagio externo llegaron de España, llegaron de Estados Unidos, llegaron de otros países de Europa. Así va España, por ejemplo, así va Italia, ¿no? Estados Unidos, que es otro país que tiene un altísimo nivel de contagio, también está en este momento desafortunadamente en una curva de contagio acelerada. Gracias a que nosotros pudimos aprender de la experiencia, lo que le ha pasado a Europa, fundamentalmente, empezamos nuestra cuarentena muy temprano. El primer caso lo tuvimos el 6 de marzo y el 20 de marzo empezamos nuestro simulacro de cuarentena. Haber tomado esa medida muy rápido permitió que Bogotá esté aquí comparada con el mundo. Y Colombia también esté muy bajita. Fue un sacrificio duro, llevamos casi 8 semanas de cuarentena por la vida. Hemos tenido que estar en casa, hemos tenido que sacrificar trabajo, hemos tenido que adaptar nuestra forma de vida. Los niños regresaron a casa, están aprendiendo en casa. Ha sido un enorme nivel de sacrificio y de adaptación, pero ha valido la pena. Bogotá, que es como un país, porque es una ciudad-región de 10 millones de personas, tiene una progresión de casos positivos de contagio después de 50 casos confirmados muy bajita, y Colombia también tiene una tasa muy bajita comparada con el resto de países de Europa o también de países de América Latina. Sigamos. Esto es otra manera de ver el crecimiento, sea que se mire por totales o sea que se mide por crecimiento logarítmico, igual Bogotá y Colombia siguen estando muy abajo. Esta es la principal prueba de que nuestro sacrificio de estas 8 semanas ha valido la pena. Hemos reducido el nivel de contagio, hemos reducido el nivel de fallecimiento también. Sigamos. Miremos ahora si comparamos a Bogotá. Las ciudades más afectadas en todo el mundo han tendido a ser las ciudades capitales, porque son las ciudades que reciben mayor nivel de migración, porque son las ciudades que son sede de los aeropuertos internacionales más grandes. En el caso de Bogotá, somos sede del Aeropuerto Internacional de Bogotá, por el que entra masivamente, por el que entró de hecho este virus. Cuando comparamos a Bogotá con otras ciudades, aquí está Bogotá, en términos de fallecidos por cada millón de habitantes, para hacer las cifras comparables, ¿no? Como tenemos diferentes tipos de población, si nos comparamos por tasas de cada millón de habitantes, en términos de contagio, Bogotá está aquí, muy por debajo de donde está Nueva York, Chicago, Madrid, Lima incluso, ciudades de nuestro propio continente. Lima, Sao Paulo, Santiago de Chile, Río de Janeiro, Quito, Panamá. Bogotá está aquí. Por debajo están solamente Buenos Aires y Ciudad de México, y sin embargo en el caso de Ciudad de México sabemos que es porque no están midiendo fundamentalmente. El gobierno no ha tomado medidas y realmente los datos de México son muy inciertos por eso. Pero vamos bastante bien en términos de contagios por millón de habitantes y en términos de fallecidos por millón de habitantes. Las vidas que hemos logrado salvar en Bogotá y en Colombia son enormes. Otra manera de medirlo, ustedes saben que Bogotá hizo su modelo epidemiológico y su modelo de contagio es público. Y por lo tanto podíamos medir exactamente qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada, si no hubiéramos estado en cuarentena. Si no hubiéramos estado en cuarentena, ¿no? Esta hubiera sido nuestra tasa de infección. Cada persona contagiada hubiera contagiado a otras 3. Eso es lo que se llama el número de reproducción de contagios, más o menos. Empezamos en cerca de 2,7, o sea, casi 3 personas. Por cada uno, casi 3 se hubieran contagiado. Pero gracias a que empezamos nuestra cuarentena muy temprano, ¿cierto? Pudimos ir bajando esa tasa de contagio de 2,7, luego la bajamos a cerca de 2, y hoy vamos en 1,1 de tasa de contagio, ¿no? Es decir, lo más que puede estar pasando es que una persona pueda empezar a contagiar a otra. Es decir, el número de reproducción del contagio ha caído drásticamente y eso nos ha permitido salvar muchas vidas. Otra manera de verlo es qué tanto pesaba Bogotá. Bogotá empezó siendo el 100% de los casos. El 6 de marzo se detectó el primer caso aquí, no había caso en ningún otro lugar del país, empezó en Bogotá. Luego
¿Qué tanto representábamos? Entramos en un promedio, más o menos la mitad de los casos, el 49.5% del total de casos del país estaba en Bogotá. En la medida en que hemos ido pudiendo mejorar el testeo, las pruebas, el tratamiento, Bogotá ha ido bajando en la proporción de casos. Hoy solamente representamos el 38% de los casos del país. O sea, empezamos siendo el 100, bajamos al 80, nos estabilizamos en ser cerca de la mitad de los casos de Colombia y hoy somos el 38% de los casos de Colombia. Eso, lo que nosotros confiamos es que sea porque Bogotá se está cuidando mejor. Desafortunadamente también es porque en otros lugares del país está subiendo el contagio aceleradamente, como está pasando en Amazonas. Y por supuesto, toda nuestra esperanza y en lo que nosotros podamos colaborar desde Bogotá para que esta reducción sea no solamente por mejor cuidado en Bogotá, sino porque no crezca tampoco el contagio en otras zonas de Colombia. Esta es una manera de mostrar nuestro propio modelo. Si no hubiéramos hecho nada, si no hubiéramos comprado estas 8 semanas de tiempo, el contagio se hubiera expandido masivamente. Ustedes saben que esta es una enfermedad que dura por ciclos de cada 2 semanas. Lo que hacemos hoy se termina reflejando en el sistema hospitalario a las 2 semanas. Si no hubiéramos hecho nada, habríamos tenido hasta 21.000 pacientes demandando hospitalización y unidades de cuidado intensivo. Y eso es imposible, Bogotá tiene 1.000 unidades de cuidado intensivo. Gracias a que intervenimos, hoy tenemos cerca de 181 pacientes en unidades de cuidado intensivo. Y por lo tanto no colapsó nuestro sistema hospitalario. Pudimos pasar a dedicar 565, ¿el dato de hoy? 565 UCIs están disponibles solo para COVID al día de hoy y el 33% de ellas están ocupadas. Así es como hemos venido tratando a la gente. La mayoría de los casos logramos ponerlos en casa. Ha crecido la necesidad de atención hospitalaria, pero no nos ha desbordado por el incremento de capacidad que hicimos. Y esta amarilla, que es la que más nos preocupa, la demanda de UCI, se está estabilizando desde la segunda, tercera semana de abril para acá, se está estabilizando. Pese a que el número total de contagio está creciendo. ¿Por qué? Porque Bogotá lidera el número de pruebas que estamos haciendo en Colombia. En Bogotá hacemos 5.241 pruebas por cada millón de habitantes. Hoy estamos procesando 2.500 pruebas diarias y las entregamos a las 48 horas, el resultado. Antes empezamos demorándonos cerca de 2 semanas incluso en dar los resultados de las pruebas, al puro principio. Hemos ido acortando ese periodo. Hoy hacemos 2.500 pruebas diarias y reportamos en 48 horas el resultado de las pruebas. Eso nos permite darle certeza al ciudadano de si tiene o no tiene y qué medidas de aislamiento y cuidado debe tener, pero también identificar mucho más rápidamente a sus contactos en la ruta epidemiológica para poderlos también aislar y cuidar debidamente. La siguiente ciudad de Colombia, Colombia no es comparable con ninguna ciudad porque ninguna otra tiene 10 millones de habitantes. Entonces nos comparamos con departamentos. En el caso del Valle del Cauca, que es el departamento que sigue el número de pruebas, Bogotá hace 5.241 pruebas por cada millón de habitantes, el Valle hace 3.203 pruebas por cada millón de habitantes. Antioquia, que es la que sigue, hace 2.816 pruebas por cada millón de habitantes. De manera que eso era lo que queríamos. Y le agradecemos muchísimo a la Universidad de los Andes y a empresarios de Bogotá que se unieron para donarle a la ciudad, fue parte de la Donatón Bogotá, 100.000 pruebas PCR. La Secretaría de Salud compró 100.000 pruebas PCR, tenemos 200.000 pruebas PCR solo para Bogotá. Eso nos da esa capacidad de testeo. Al principio tuvimos muchas dificultades, que llegaran las pruebas, luego que llegaran los reactivos, luego que pudiéramos habilitar el número de laboratorios necesarios para procesar más pruebas. Hoy prácticamente ya hemos logrado estabilizar todas esas necesidades y por eso estamos haciendo esto. Mientras suba el contagio, pero suba el número de casos que registramos todos los días, suba, pero suba porque lo estamos identificando por las pruebas, eso no es tan grave. Lo que era muy grave era lo que nos pasaba al principio. No habíamos hecho pruebas y de repente nos empezó a llegar la gente con coronavirus.
Eso sí es grave, porque pudo haber pasado mucho tiempo antes de que lo identificáramos. Mientras el número de contagios suba dentro de la curva esperada de la curva epidemiológica y estemos incrementando testeo, es menos complicado. Este tal vez es el indicador que nos lleva a dar no solamente el de que las UCIs están estabilizadas, las UCIs las vamos midiendo día a día y están estabilizadas en una ocupación entre el 30, 33, 35% máximo. No hemos bajado del 30, no hemos subido el 35%. Y así llevamos ya más de 3 semanas. Entonces, pese a que el número diario de contagios, en la medida en que estamos haciendo más pruebas, vamos identificando más gente, ni la demanda hospitalaria ni la demanda de UCIs ha crecido, pese a que, en esta barrita roja ustedes ven, este es el número de casos confirmados positivos día a día en Bogotá. En la medida en que hacemos más pruebas y por otras razones, digamos también circulación del virus, el número de casos va creciendo, pero el número de demanda de UCIs no ha crecido, se ha mantenido entre el 30 y el 35%. Y el porcentaje de fallecidos y el número de fallecidos ha ido cayendo también. Al principio, miren, esta es la fecha, a finales de marzo, tuvimos el mayor pico de número de fallecidos al día. El número de fallecidos, y era el 7%, una tasa alta, muy preocupante. La tasa y el número ha ido bajando, hoy va en 3.6, es decir, hoy, inicios de mayo, tenemos la mitad de la tasa de fallecidos que teníamos a finales de marzo. Esa es una muy buena noticia. Esa es otra demostración de que estamos salvando vidas, pese a que el número confirmado de casos positivos cada día va creciendo. Va creciendo porque, como ya lo ha confirmado, y nosotros coincidimos en esa estimación. ¿Cuándo va a ser el pico? ¿Cuándo va a ser el pico? La curva de contagio, el número de casos positivos va a seguir creciendo, 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 creciendo. Ha dicho el señor ministro de Salud que, de acuerdo a la curva epidemiológica de Colombia, es posible que el pico de la curva de contagio esté a finales de junio. Nosotros coincidimos, el modelo epidemiológico de Bogotá coincide con esa afirmación. Todavía la curva sigue creciendo, 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 a menor velocidad, o sea, ya no va así, gracias a las medidas que hemos tomado, pero sigue con pendiente creciente. ¿Hasta cuándo? Muy seguramente hasta finales de junio. Pero lo importante es que, pese a que ese número de casos va a seguir creciendo, ni la demanda de UCIs ha superado más del 30 al 35% y la tasa de fallecidos bajó a la mitad. Bajó del 7% a finales de marzo, hoy vamos en 3,6% a inicios de mayo. Esta es otra manera de mostrar lo mismo, básicamente respecto del país, cómo ha ido evolucionando el porcentaje de fallecidos en Bogotá. En el mundo en promedio, la tasa de fallecimiento sigue siendo casi del 7%. En Colombia, en promedio, es del 4.7%. En Bogotá es del 3.6%. Es decir, pese a que Bogotá, o por obvias razones, por su tamaño, representa todavía la mayoría de casos del país, su tasa de fallecimientos es menor a la de Colombia y es mucho menor, es la mitad de la del mundo. Entonces, todo eso nos indica, toda esta es información que podemos procesar gracias a la evolución del tema. Esto es lo que les contaba antes. Ya hoy tenemos casi 45.000 pruebas procesadas. Hoy tenemos ya instalada diaria la capacidad de hacer 2.500 pruebas diarias y reportar los resultados en 48 horas. Eso nos permite hacer cerco y control epidemiológico mucho más rápido. Esta es otra gran recomendación. Tal vez el mayor cambio que tenemos que hacer es que de aquí en adelante todos vamos a tener que vivir como si tuviéramos coronavirus. Nos hayan o no nos hayan hecho una prueba. Ese es tal vez el mayor cambio de mentalidad y pedagógico que tenemos que hacer ahora. Porque como ya no vamos a poder estar en casa cuidándonos la mayoría, hoy es mayor el número de actividades que están autorizadas por el gobierno nacional para salir que las que están restringidas para no salir. Entonces ya no podemos controlar en la calle, tendríamos que sacar un listado de decenas de excepciones a ver si el ciudadano que está en la calle está por alguna de esas. Eso es virtualmente imposible para la policía.
De manera que ahora tenemos que pasar a una etapa en la que nos cuidamos nosotros mismos como si tuviéramos coronavirus. Si cualquiera de nosotros tuviera coronavirus, sería perfectamente consciente de que su vida corre riesgo y de que cómo actúe pone en riesgo a los demás, empezando por su propia familia. Con ese nivel de conciencia es que tenemos que vivir de ahora en adelante. Todos en Bogotá vamos a actuar, a cuidarnos, a trabajar como si tuviéramos coronavirus. Y justamente para hacer esa recomendación nos dijo el Ministerio de Salud: ¿qué es lo más parecido a coronavirus que podría estar presentando síntomas y llegando al sistema de salud? La enfermedad respiratoria aguda. Esta es una enfermedad muy difícil. El coronavirus es una enfermedad muy difícil, primero porque es nueva, porque es desconocida, porque durante un largo periodo de tiempo puede no mostrar síntomas. La gente aparentemente se siente bien, no tiene tos, no tiene gripa, no tiene resfriado, se siente regia, no está cansada, pero ya tiene coronavirus. Esa es la gran dificultad de esta enfermedad, que durante un largo periodo de tiempo se contagia muy fácilmente, es muy infectocontagiosa, pero durante un largo periodo de tiempo no parece que tuviéramos ningún síntoma. Y cuando empezamos a tener algún síntoma, pareciera que fuera una gripa, un resfriado o una neumonía. Pareciera. Porque tenemos tos, o cansancio, o fiebre, ¿no? Lo más parecido a esos síntomas, si no hubiera coronavirus, ¿cómo se llamaría? ¿Enfermedad respiratoria aguda o neumonía? Entonces, ¿qué nos ha ordenado el Ministerio de Salud a todas las secretarías de salud del país? Que estemos vigilando cómo se está comportando la enfermedad respiratoria aguda, porque de pronto eso puede ser coronavirus oculto, ¿sí? Que estemos vigilando. Lo más parecido a coronavirus es enfermedad respiratoria aguda. ¿Cómo vamos entonces en términos de enfermedad respiratoria aguda? Esta es la evolución por el sistema de vigilancia epidemiológica del sistema de salud, de cómo son los casos que podemos ir identificando de enfermedad respiratoria aguda. Esta línea es que empezamos a testearlos. Cada vez que encontramos a alguien con esos síntomas que parecen de enfermedad respiratoria aguda, empezamos a testearlos con prueba de coronavirus, con prueba PCR molecular. Antes teníamos un bache muy grande, ¿sí vieron? Porque teníamos muy poquitas pruebas. Entonces teníamos muchos casos de IRA y poquitas pruebas, no alcanzábamos a testear a todo el mundo. Ahora ya estamos prácticamente casi al 100%. Al que registra síntomas de enfermedad respiratoria aguda, casi a todos los estamos testeando. Y de esos, solo estos nos están saliendo con contagio, que es más o menos el 2%, ¿verdad, Leo? El 1%. El 1% de los casos que parecían enfermedad respiratoria aguda, cuando le aplicamos la prueba de coronavirus, termina en que el 1% efectivamente tienes coronavirus y no enfermedad respiratoria aguda. Entonces, los estamos vigilando a esos casos todo el tiempo y por fortuna la tasa de contagio de coronavirus en enfermedad respiratoria aguda no está disparada, es solo el 1%. Pero lo más importante es esto, es que los estamos pudiendo vigilar, cuidar y testear casi a todos, de manera que no tengamos coronavirus oculto como si fuera enfermedad respiratoria aguda. Esa es otra cosa que nos da tranquilidad. Hay, yo sé, muchos sacrificios de haber estado en cuarentena, pero hay muchas ventajas también de haber estado en cuarentena. Aquí hemos salvado vidas de muchas formas, no solamente por coronavirus. La enfermedad respiratoria aguda era la causa de mortalidad infantil, la principal causa de mortalidad infantil en Bogotá. En Bogotá los niños no se mueren por desnutrición, no se mueren por violencia. Los niños que desafortunadamente mueren mayoritariamente mueren por enfermedad respiratoria aguda. Gracias a la cuarentena, a haber mandado a los niños del colegio donde tenían muy alto contagio entre enero y mayo, ¿no? De marzo a mayo. Perdón, de marzo a mayo era cuando usualmente los niños se contagiaban de enfermedad respiratoria aguda. Miren cómo ha caído en general los casos de enfermedad respiratoria aguda en Bogotá desde que empezó la alerta amarilla, han caído así.
dramáticamente. ¿Por qué están cayendo? Porque aquí tenemos que hacer una reflexión. Cuando yo les digo que no podemos volver a la normalidad, a vivir como vivíamos antes, es porque ¿por qué estamos teniendo esto? Porque estamos quemando menos gasolina y menos diésel. Bogotá ha tenido una calidad de aire excepcional gracias a que dejamos de salir en carro a quemar gasolina y diésel. Y eso se ve reflejado automáticamente en esta caída impresionante que va a salvar miles de vidas, no por coronavirus, sino por enfermedad respiratoria aguda, en general, pero muy en particular de niños. La caída de niños con enfermedad respiratoria aguda menores de 5 años es aún mayor. En un año común y corriente hubiéramos tenido estos picos de enfermedad respiratoria aguda en niños. Toda esta diferencia son vidas de niños menores de 5 años salvados. Toda esta diferencia son ciudadanos de cualquier edad salvados por enfermedad respiratoria aguda. O sea, esa ha sido una ganancia extraordinaria de todo nuestro esfuerzo colectivo a lo largo de estas 8 semanas. Esta es otra manera de mostrar lo mismo que les mostraba antes, pero en casos, este es el número de casos total que hubiéramos tenido, esta es la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años que hubiéramos tenido. Hemos salvado a miles, la vida de miles de niños menores de 5 años. Así cayó la tasa de mortalidad de menores de 5 años de 10.5, ¿no?, por cada 100.000 niños. 10.5 niños de cada 100.000 niños menores de 5 años, a esta fecha ya hubieran muerto por enfermedad respiratoria aguda. Este año eso cayó a 2. Es impresionante. Es impresionante la cantidad de niños que hemos salvado. Ahora bien, ¿cómo empezó la concentración de casos? Un poco cómo ha ido circulando el virus, ¿no? Este virus entró del exterior, entró por fronteras terrestres y principalmente por el Aeropuerto Internacional El Dorado. Esa es la principal razón por la que Bogotá terminó siendo la más afectada, además de obviamente de que tenemos mucha más gente. El virus entró entonces por el aeropuerto o por fronteras terrestres, pero fundamentalmente el aeropuerto, y empezó concentrado en Chapinero, en Usaquén y en la parte de más altos estratos de Suba. Empezó concentrado al norte de la ciudad, porque es la gente de más altos ingresos la que tiene la capacidad de viajar o tiene contacto con gente en el exterior, etc. Pero luego empezó a circular hacia el occidente y al sur de la ciudad. Esta es la semana entre el 1 y el 15 de abril. En la medida en que hemos ido testeando, identificando casos, haciendo pruebas, haciendo control epidemiológico, ya, digamos, el virus está territorialmente más concentrado. Ya no está tan disperso en altas cantidades en toda la ciudad, por eso la intensidad del color ha bajado, tenemos menos intensidad, pero más concentración. Menos intensidad en la dispersión, pero más concentración en la circulación del virus. Es decir, hoy sabemos con certeza, porque podemos georreferenciar la localización de los casos positivos, de los contactos que tuvieron los casos positivos, de los casos potenciales de enfermedad respiratoria aguda. ¿Dónde está todo eso más concentrado? En la localidad de Kennedy. Es hoy en Bogotá la localidad que tiene mayor circulación del virus local. Ya no es por contacto con el exterior, sino local. Y por lo tanto tenemos que poner todo nuestro esfuerzo de cuidado en esa localidad. Tenemos que tomar medidas de control específicos. No es toda la localidad. Kennedy es una localidad muy grande, de más de 1 millón de habitantes. Kennedy es una ciudad como Barranquilla. Eso es Kennedy, ¿no? Una ciudad como Barranquilla. Entonces tenemos que poner especial cuidado en Kennedy. Y lo que vamos a hacer es decretar a Kennedy en alerta naranja, a ciertas zonas de Kennedy que ya les voy a contar. Y les voy a explicar qué quiere decir que entran en alerta naranja. Alerta naranja, ¿por qué? Porque tiene mayor circulación del virus, mayor cantidad de casos positivos, mayor cantidad de contactos con casos positivos.
y por lo tanto tenemos que cuidarla muy, muy especialmente. Termino entonces con todo lo que ganamos gracias a estas 8 semanas de cuidado. Ganamos salvar vidas de niños menores de 5 años que ya no tienen muerte por enfermedad respiratoria aguda y en general ciudadanos. Ganamos crecer en 565 unidades de cuidado intensivo y tenerlas ocupadas entre el 30 o 35%. Y ya sabemos que no es suerte de un día, ya hemos logrado mantener esa tendencia más de 3 semanas. Pese a que el número de positivos va creciendo, seguimos pudiendo tratar. Ganamos poder atender a la mayoría de los positivos o sus contactos en su casa, en equipos domiciliarios. Cuando empezamos teníamos 6, 4 equipos domiciliarios, de atención domiciliaria. Hoy tenemos 97 equipos de atención domiciliaria. Eso nos permite cuidar a la gente en su casa y evitar, tal vez una de las cosas que la experiencia internacional ha indicado, por ejemplo en países como Italia, en países como España, parte de lo que terminó haciendo que su letalidad fuera tan alta es que la atención, como no la identificaron y testearon a tiempo, llegó masivamente a los hospitales. Y en los hospitales son una fuente de contagio, nos cuidan, pero la probabilidad de contagiarse es infinita. Es enorme. De manera que en la medida en que hemos logrado que la gente no llegue hasta el hospital, la podamos cuidar en casa, cuidamos mejor el hospital y cuidamos mejor a la gente. Eso es lo que nos ha pasado, pero para eso necesitábamos equipos de atención domiciliaria. Como les contaba, tenemos 2.500 pruebas diarias y habilitamos el centro hospitalario de Corferias, que ya está funcionando, ya tiene pacientes, son pacientes no COVID, y eso nos ha permitido mantener la capacidad hospitalaria libre. Sigamos. En este tiempo, lo otro que nos pasaba era que necesitábamos estar en casa, pero al estar en casa y no poder generar ingresos, mucha gente iba a necesitar comida y apoyo. Nosotros arrancamos Bogotá Solidaria en Casa y nos propusimos llegar a las 350.000 familias más pobres de nuestra ciudad para asegurarles alimentación. Y dijimos, eso es con plata de la Alcaldía de Bogotá, pero vamos a hacer una donatón a ver si logramos llegar a 500.000 familias. Al día de hoy superamos esa meta. Bogotá ha llegado a 502.000 hogares con transferencias monetarias o con mercados. Cerca de 106.000 con mercados y el resto con transferencias monetarias. La mayoría financiadas por la Alcaldía de Bogotá y otra parte por ingreso solidario del Gobierno Nacional, sumando todos los esfuerzos. Hicimos la donatón más grande en la historia de Colombia y más generosa, la donatón Bogotá, 51.696 millones de pesos. Sumando las donaciones que muy generosamente hicieron los ciudadanos y empresas, los recursos de la Alcaldía Mayor y los recursos del Gobierno de Colombia, hemos logrado llegar a más de 502.000 familias. Esa es la operación social más grande que se ha hecho en la historia de Colombia y lo hicimos en 4 semanas, en 5 semanas. En 5 semanas logramos llegar a todo ese número de familias para asegurar que no les faltara techo ni alimentación. Ahora bien, ¿cómo vamos a cuidarnos de ahora en adelante? Aquí tenemos 2 reglas o 2 indicadores de oro de cuidado. No superar la capacidad de ocupación de Transmilenio en 35% y no superar la capacidad de uso de las UCIs en más del 70%. Lo hemos logrado gracias a que la mayoría de la gente camina, a que poca gente estaba saliendo, pero ahora va a salir mucha más gente. El presidente ha autorizado a 2.300.000 personas a salir a trabajar. Eso es un mundo de gente. Si todos salieran en los mismos horarios y al mismo tiempo en Transmilenio, el nivel de aglomeración haría que, desafortunadamente, el transporte masivo fuera una fuente de contagio. La alternativa, entonces, ha sido, 1, caminar, 2, habilitar más ciclorrutas. Nosotros empezamos con 35 kilómetros de ciclorruta temporal cuando empezó el simulacro. Hoy estamos decidiendo que vamos a dejar 80 kilómetros adicionales de ciclorrutas permanentes, ya no van a ser temporales, permanentes,
para que mucha más gente se pueda movilizar en bicicleta en vez de usar Transmilenio. Esos 80, al principio tuvimos aquí la séptima y la novena, tuvimos 35 kilómetros, teníamos aquí otra parte de las Américas, ahora todo lo que aparece aquí en rojo, 80 kilómetros adicionales, básicamente la Caracas desde Usme hasta el centro, la 1 de Mayo, las Américas, la calle 13, la avenida 68, la calle 72 y la 68, la calle 80, la avenida Suba. Todo esto tendrá ciclorruta. Sigamos. Ahora, no es solo poner las ciclorrutas. Todos los días salimos a medir si la gente sí las está usando o no las está usando. Y el nivel de uso ha sido increíble. Aquí, en azul, les muestro el número de biciusuarios, de ciclistas, de gente saliendo a movilizarse en bicicleta que había antes de que pusiéramos la ciclorruta. Por ahora es temporal, la tenemos demarcada con maletines, con conos, mientras la construimos formalmente. Pero miren cómo creció, por ejemplo, en la avenida 1 de Mayo, creció casi en un 500% el número de biciusuarios ahora que tienen un carril seguro para movilizarse, ¿no? En la carrera 68 prácticamente se duplicó al 100%, en la Caracas creció el 50%, en la 72 por ahora va igual, en la 68 se triplicó el número de usuarios en bicicleta. De manera que efectivamente en la medida en que nosotros dedicamos un carril exclusivo, señalizado y segregado para bicis, la gente la usa y usa ese modo de transporte alternativo a Transmilenio. Esa es una de las razones por las cuales no nos ha colapsado Transmilenio, porque efectivamente las ciclorrutas que pusimos las está usando la gente. En la autopista sur ha subido también, en las Américas ha subido también, en la calle 80, en la avenida Suba, en la 13, en la séptima y en la novena se ha mantenido relativamente estable el número de usuarios. Sigamos. Esta es una comparación de cómo le ha ido a Bogotá comparada con otras ciudades. Esta comparación la hizo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Bogotá es, después de Lima, la ciudad que efectivamente más ha reducido el uso de transporte masivo, lo cual nos ayuda a cuidar la ciudad. Vamos en promedio en el 88% comparado con otras ciudades. Y miren ustedes, yo les quiero señalar una cosa. Brasil es hoy el país de América Latina que tiene mayor nivel de contagio y de muerte, desafortunadamente. Sus dos principales ciudades, Río de Janeiro y Sao Paulo, son las que menos han reducido el número de usuarios en transporte masivo y son las que tienen mayor nivel de contagio. Hay muchos factores afectando ese nivel de contagio, muchos. Este no es el único, pero este es uno. De manera que ser cuidadosos en el uso del transporte masivo está salvando vidas en las ciudades en América Latina. Sigamos. Esta es la maravilla de Cultura Ciudadana de Bogotá. Porque es que hacer cultura ciudadana cuando uno tiene un municipio de 10.000 personas a la que se conoce toda y uno le puede indicar, pero hacer cultura ciudadana en una ciudad de 10 millones de personas, tratando de explicarle todos los días cómo cambiar su comportamiento, es impresionante. Yo no tengo sino admiración y gratitud por mi ciudad. Así es como hemos venido bajando el uso del Transmilenio. Incluso desde que se han habilitado sectores. En abril 13 se empezaron a habilitar los sectores. En abril 27 se empezaron a habilitar otros sectores. Y aún así hemos logrado, gracias al ingreso secuencial, lento pero seguro, de los sectores que se han ido autorizando por Presidencia de la República, y le agradecemos al presidente que hubiera escuchado nuestro llamado, de que somos los alcaldes los que podemos determinar, con base en la información epidemiológica de nuestra ciudad, la secuencialidad y gradualidad en la que pueden entrar los sectores. Otras ciudades que tienen menos riesgo quizás pueden entrar más rápido. Nosotros teníamos que entrar muy gradualmente. Y el presidente entendió eso y nos dio la facultad a los alcaldes de definir la velocidad en la que vamos entrando. Vamos, sigamos. También en términos de mejora de la seguridad, Bogotá ha tenido mejor seguridad, menos delitos, menos violencia. El único indicador que desafortunadamente se nos ha subido, pero hemos tomado todas las medidas con nuestra Secretaría de la Mujer, con Integración Social,
con las comisarías de familia, con la policía, con la personería, es el tema de violencia intrafamiliar. Ahorita de pronto, ¿por qué no nos cuentas? Ven acá, Dianita. ¿Qué medidas hemos... de cualquier micrófono. Aquí. ¿Qué medidas hemos ido tomando para afrontar ese desafío de que se nos subió la violencia intrafamiliar? Entonces hemos tomado varias medidas. La primera es que triplicamos la línea púrpura, la línea de servicio gratuito al que pueden llamar mujeres si están sufriendo violencias. Lo triplicamos tanto en técnicos para contestar y profesionales para contestar teléfono como en servicio y atención de WhatsApp. También tenemos más de 60 abogadas y psicólogas repartidas por las localidades, atendiendo por localidades casos de violencia o atención psicosocial. Adicionalmente lanzamos una estrategia que se llama Espacios Seguros para que en más de 630 tiendas de D1, ARA, Justo y Bueno y Farmatodo puedan llegar a recibir mujeres que estén sufriendo violencias en el hogar, puedan ser atendidas con una alianza muy cercana con la Policía Metropolitana para que lleguen más rápido a ser atendidas ahí y que nos reporten esa información a nosotras en la Secretaría de la Mujer para poder hacer un acompañamiento cercano, sumado a que las comisarías de familia coordinadas por Integración Social también están prestando los servicios virtuales y están saliendo a buscar los casos en el mismo sentido que desde Secretaría de Seguridad las casas de justicia están abiertas y además están las casas de justicia móviles circulando. Exacto. Le agradecemos profundamente a D1, a Justo y Bueno, a Farmatodo, a ARA, porque ¿a dónde sale una mujer? Hay muchos más establecimientos de esos que comisarías de familia o casas de justicia. Entonces, si está, desafortunadamente, por la cuarentena, es posible, está conviviendo con su agresor. Entonces, no necesita ir hasta una comisaría de familia. La tienda de D1, o de Justo y Bueno, o de ARA, o de Farmatodo, que tenga más a la mano, ahí puede poner la denuncia, ahí puede pedir ayuda. Y nosotros estamos conectados con Policía y con Secretaría de la Mujer para llegar a ofrecerle atención. Eso nos ha permitido atender mucho mejor a las mujeres que tenían violencia intrafamiliar, que es el único, desafortunadamente, delito de alto impacto que se nos ha subido. De resto, todos han bajado en este tiempo. Esto era lo que les contaba. Esto no lo podemos perder. No lo podemos perder. Porque es lo más parecido a coronavirus, que es enfermedad respiratoria aguda, ha estado cayendo y hemos salvado vidas. ¿Por qué? Porque estamos contaminando menos. Y aquí somos los seres humanos los que contaminamos. Cada vez que salimos, prendemos un carro, prendemos una moto, prendemos un camión, empezamos a contaminar y esa contaminación termina enfermándonos de enfermedad respiratoria aguda. Lo más, digamos, el componente más contaminante del aire, que es el NO2, el dióxido de nitrógeno, entiendo que es, se ha reducido en un 70% en el aire de Bogotá. Eso quiere decir que ha bajado polución y mala calidad del aire y por lo tanto, como lo vimos en las cifras de enfermedad respiratoria aguda, caen, hay una proporción directa. Y por lo tanto, volver a la normalidad no quiere decir volver a quemar gasolina y diésel para volvernos a enfermar, porque entonces multiplicamos el riesgo. De aquí en adelante, esto es todo lo que logramos en este tiempo. Yo quiero darle las gracias a Bogotá porque nuestro sacrificio no ha sido en vano. Nuestro sacrificio no ha sido en vano. Necesitábamos tiempo y estas 8 semanas las aprovechamos minuto a minuto. Salvamos vidas, salvamos más de 7.000 vidas. Si no hubiéramos hecho nada, Bogotá hubiera podido tener hasta 7.000 muertos por contagio de coronavirus masivo. Hoy tenemos menos de 200 fallecidos en la ciudad. Tenemos más UCIs, tenemos más pruebas, tenemos más testeo, bajamos la proporción de casos en las que somos comparativamente con otros departamentos o con otras ciudades capitales o incluso con otros países del mundo comparables en población a Bogotá.
estamos teniendo mejores resultados. Valió la pena todo este sacrificio. Pero tenemos que cambiar el modo de cuidado ahora que el gobierno nacional ha autorizado 2.300.000 personas a ir saliendo progresivamente a la calle. Ya es mucha gente. Eso lo que quiere decir es que va a haber más actividades económicas en la calle trabajando que en casa cuidándose. Como el modo de cuidado ya no va a poder ser todos nos quedamos en casa o mayoritariamente nos quedamos en casa, entonces ahora tenemos que pasar a cómo nos cuidamos fuera de casa. Y solo hay una manera de cuidarnos fuera de casa. De aquí en adelante vamos a vivir asumiendo que todos tenemos coronavirus. Si cada uno de nosotros supiera que es un caso positivo, ¿qué hace? ¿Toca a otro? No lo toca. No lo toca porque sabe que lo puede contagiar. Usa tapabocas. El pecado capital, el crimen supremo de aquí en adelante es no tener tapabocas. Porque nuestra saliva es lo que contagia a otros. Nuestra saliva o contacto físico, pero sobre todo la saliva, ¿verdad, Alejo? ¿Qué hace el tapabocas? El tapabocas lo que hace es evitar que nuestra saliva entre en contacto con otras partes de nuestra piel y por eso, al entrar en contacto físico con otro, lo podamos contagiar, o por la saliva o por el contacto físico. De aquí en adelante, siempre tenemos tapabocas, siempre, no es una recomendación, no es un favor, es una obligación, cuyas consecuencias son de vida o muerte, literalmente. Ninguno de nosotros, y aquí hemos tenido casos en Colombia desafortunadísimos, de personas que no sabían que estaban contagiadas o no fueron cuidadosas con el uso del tapabocas en su casa. El que se contagió de coronavirus terminó contagiando a sus papás, por ejemplo. Sus papás que tienen más riesgo terminan falleciendo y la persona más joven que estaba contagiada queda viva pero sin papás. Eso no es fantasía, bueno, eso ha pasado en Colombia. De manera que de aquí en adelante siempre tenemos que usar tapabocas, siempre. En casa, en el trabajo, en la calle, donde estemos, tenemos que tener tapabocas. Tenemos que estar a una distancia de más de 1 metro. Si usted no puede hacer esto en cualquier lugar, está en riesgo y está poniendo en riesgo a otros. Tiene que poder hacer esto. Tiene que poder estar a esta distancia física. Si usted no puede estirar sus brazos y no estar en contacto con alguien, está poniendo su vida en peligro y está poniendo la vida de otros en peligro. No lo haga en ningún lugar, ni en una casa, ni en una calle, ni en una fila, ni en un lugar de trabajo. Nadie lo puede obligar a trabajar sin tapabocas y sin esta distancia. El que lo obligue a trabajar sin tapabocas, sin un lugar donde lavarse las manos, sin haberle dado las indicaciones de bioseguridad o de distancia, lo está matando. Por favor, denúncielo. Denúncielo inmediatamente, porque lo está poniendo en riesgo de muerte. Esta distancia, así, no importa dónde esté, puede estar en su casa, puede estar en una calle, puede estar en un lugar de trabajo. Tiene que poder estirar los brazos y no tener contacto físico con ningún ser humano. De lo contrario, lo está poniendo en riesgo. Tiene que tener tapabocas siempre. Tiene que lavarse las manos, la superficie de la cara y de las manos, que es lo que más solemos untarnos con nuestra propia saliva, sin darnos cuenta. Tiene que lavarse la cara y las manos cada 2 horas. Y por lo tanto, en su vivienda o en su lugar de trabajo, tiene que estar habilitada esa posibilidad. Todo el tiempo. Todo el tiempo. En ningún caso
En ningún caso pueden ponerlo a trabajar o convocarlo a trabajar en un horario en el que el ingreso sea entre 6 de la mañana y 9 de la mañana. En ningún caso. En ningún caso. Nadie, de ningún sector. ¿Por qué? Porque todas las actividades esenciales que han estado funcionando desde este tiempo, los trabajadores de la salud, de servicios públicos, de socorro, de seguridad, de atención de emergencias, los servidores públicos, que tenemos funciones de cuidado esencial, todas esas actividades esenciales, ya tenemos ese horario copado, ya está copado. Ya está copado por los servidores públicos, como por ejemplo los de la Alcaldía Mayor, que cumplimos funciones esenciales, estatales, por los servidores que nos cuidan de seguridad, de justicia, de socorro, de salud. Todas esas actividades esenciales ya coparon ese horario. Entonces, nadie puede entrar adicionalmente a trabajar entre 6 de la mañana y 9 de la mañana. Nadie. Nadie puede. Porque en ese horario, el componente zonal de Transmilenio ya está casi al 35%. Y el componente troncal está por debajo, está en promedio al 20%. Pero no podemos correr el riesgo de que se nos colapse. De manera que nadie puede entrar entre 6 de la mañana y 9 de la mañana, distinto a servidores públicos de tareas esenciales, algunas de esas las hacemos en la Alcaldía Mayor, a seguridad, a justicia, a salud, a cuidado, a socorro. Nadie puede entrar a esa hora. Si usted puede, quédese en casa. Piense qué haría usted si tuviera coronavirus. ¿Qué haría usted? Si pudiera, se quedaría en casa. ¿Saldría algo que no sea indispensable? ¿Una cita médica? No saldría nada que no fuera indispensable. Si pudiera teletrabajar, se quedaría en casa. Y si tuviera que salir, tendría todo el cuidado de nunca dejar de usar su tapabocas y no tocarse con nadie. Usted lo haría conscientemente porque sabe que su vida y la de otro está en riesgo. Así tenemos que actuar. No va a haber otra manera de cuidarnos. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Aquí hay unos que parecieran poquitos que sí están contagiados, pero como yo no pasa nada. No. La realidad es, no sabemos. Es imposible que ningún país ha podido identificar el 100% de sus contagiados, ninguno, con todas las pruebas que estamos haciendo. Y peor aún, esta es una enfermedad que durante un largo periodo de tiempo pareciera no tener síntomas, todos nos sentimos divinamente regios. Y ya podemos tener el virus. De manera que por eso nos toca tener todas esas medidas de cuidado. Y el riesgo se está creciendo porque al principio nos movíamos muy poquito. Esto lo podemos medir gracias a que tenemos herramientas tecnológicas que estamos usando en Bogotá. La tecnología es una gran aliada en esta salud pública. Podemos saber cuánta gente se mueve, a qué distancia se mueve, de dónde a dónde se mueve. Todo eso nos lo permite saber hoy en día la tecnología. Es posible que haya personas a las que les va a empezar a llegar un mensaje de texto o un mensaje a su vivienda de la Secretaría de Salud de Bogotá que le pide quedarse en casa porque por georreferenciación sabemos que pudo haber estado cerca de un contacto positivo. Si le llega ese mensaje, por favor, quédese en casa. Quédese en casa. Porque el riesgo que pudo haber tenido es enorme. ¿Por qué lo sabemos? Por proximidad, simplemente por proximidad. Porque nosotros podemos georreferenciar todos los casos positivos y todos los contactos de los casos positivos. Ellos nos han dado la información no solamente de dónde viven, sino de por dónde pasaron. Y gracias a que nos dieron esa información podemos alertar a otros que o viven cerca
o pasaron por allí mismo para que se cuiden. Eso es bien importante. Pero cada vez más, esto es lo que quiero mostrarles, la distancia promedio, el número de kilómetros promedio en los que se movía alguien. En Bogotá se movía alguien casi 8 kilómetros en promedio al día. Eso bajó a menos de 4, ¿no? Más o menos 2 en promedio, al principio de la cuarentena. Fuimos súper juiciosos, nos movimos muy cerquita, 1 o 2 kilómetros. Pero después, en abril, las siguientes 2 semanas, ya nos movimos un poquito más. Nos movimos como 3 kilómetros en promedio. Y las últimas 2 semanas, ya nos estamos moviendo más de 4 kilómetros en promedio. Mucho, mucho. Cada vez que hay un anuncio de que se va a reactivar después, al otro día, la gente no espera. Al día siguiente empieza a salir más gente. Con o sin registro. Ese es el drama, porque la mitad del empleo en Bogotá es informal. Ninguna empresa se va a registrar. Entonces tenemos que tener todas estas normas de autocuidado. Esto es lo que les contaba ahorita. Cuando empezamos, Bogotá es una ciudad de 8 millones de personas. Cuando empezamos la cuarentena, de esos 8 millones, solamente 1.300.000 salía, porque estaba en alguna actividad esencial. O salud, o farmacia, o cuidado, o servicios financieros, o servicios públicos, etc. Pero en la medida, ¿cuál es el efecto de las decisiones del señor presidente? Que ya no va a haber 1 millón de personas en la calle, ahora va a haber casi 2,5 millones de personas en la calle. Por eso es que cada vez vemos más gente en la calle. Cada vez que se va autorizando un sector, pues sale más gente, y sale más gente, y sale más gente. Y de nada sacamos con que hayan empresas registradas, con que va a haber protocolos de bioseguridad en el lugar de trabajo. Ahora necesitamos tener los mismos protocolos de seguridad 24/7, no importa dónde estemos, en el lugar de trabajo, en la calle, en la esquina, en la tienda, comprando, dentro de nuestra propia casa. Porque entre más circulemos nosotros, más circula el virus. Y por lo tanto más riesgo corremos. A los amigos de los medios de comunicación les voy a rogar encarecidamente que nos ayuden con una tarea. El principal lío de comunicación que hoy tenemos es que más del 80% de los bogotanos creen que ellos no se van a contagiar de coronavirus. Y esa es una creencia falsa. Cualquiera se puede contagiar. Entre más circulemos, más riesgo de contagio tiene. Grabémonos esto. 7 de cada 10 habitantes de Bogotá se pueden contagiar de coronavirus. Y 1 de cada 10 de los que se contagie tiene riesgo de morir. Así es esta enfermedad. Durante semanas o días, aparentemente no va a tener síntomas, se va a sentir perfecto, pero está contagiado. Luego, para cuando desarrolle síntomas, ya de pronto ha contagiado a mucha gente. En un escenario de esa naturaleza, donde ya no podemos quedarnos en casa, ¿cuál es la única manera de cuidarnos? Quedarnos en casa si podemos, y si no podemos, salir y actuar como si estuviéramos contagiados, como si tuviéramos coronavirus. Por eso la distancia, por eso el tapabocas, por eso el lavado de manos y cara cada 2 horas, porque el jabón mata el virus. Pero hay que estar limpiando ese virus cada 2 horas de la superficie de la piel. Esto implica, obviamente, una corresponsabilidad de todos. Así como estas 8 semanas nos cuidamos mayoritariamente quedándonos en casa, de aquí en adelante nos tenemos que cuidar más, mucho más. Solo que la forma de cuidado ya no va a ser mayoritariamente todos en casa, sino saliendo con cuidado extremo. En el caso de los ciudadanos, eso implica unas obligaciones. Siempre con tapabocas. Y claro, siempre va a estar la Policía Nacional vigilando. Ya no estamos vigilando
Si la persona que salió, salió porque tenía autorización, ya hay 2,5 millones de personas autorizadas. Es imposible hacer vigilancia por personas. Ahora lo que necesitamos es hacer vigilancia, y así se va a hacer, por acciones. Que las personas que salgan con tapabocas, que no haya nunca aglomeración, que en ningún punto de la ciudad haya gente a más de esta distancia una entre otra, ¿no? Que vayan mayoritariamente a pie, o en bici, o en un carro 2 personas, y que en ningún caso se nos agolpen entre el pico de 6 a 9 de la mañana en Transmilenio. Ya no cabemos más, ese pico ya está copado. Y que se laven las manos cada 2 horas, las manos y la superficie de la cara. Esas son las obligaciones, es el mandato indispensable de cada ciudadano para este momento de cuidado. Ahora, de parte de las empresas, la obligación es: cada trabajador que pueda hacer su tarea en casa, trabajo en casa, déjelo allá. Déjelo allá. Si es uno de los sectores autorizados, se ha registrado en la plataforma de reactivación económica de la alcaldía, ha cumplido los protocolos y es indispensable que vaya a trabajar, a todos sin excepción le debe garantizar tapabocas. A todos sin excepción, a todos sus trabajadores. A todos les debe garantizar condiciones de higiene y lavado constante de sus manos y su cara. A todos les debe tomar la temperatura al ingreso y salida del trabajo, a todos sus trabajadores, a todos los que tengan que ir presencialmente. Y las demás normas de bioseguridad que estableció el Ministerio de Salud. Deben tener horarios distintos a ingresar de 6 a 9 de la mañana. Ahora les voy a contar qué acordamos con los gremios, qué horarios van a tener. Y en ningún caso nadie le puede hacer trampa, ni al transporte seguro ni a las condiciones de bioseguridad. Empresa que se registre. En el registro nos está diciendo que cumple los protocolos y que bajo la gravedad de juramento certifica que los cumple. Si en la visita que nosotros hagamos al establecimiento, que va a ser aleatoria por sectores de la ciudad, etcétera, encontramos que alguien que se registró nos mintió, tiene denuncia penal por habernos dicho mentiras y poner en riesgo la vida de sus trabajadores y cierre inmediato e indefinido del establecimiento. Tenemos que confiar en que entendemos el cuidado, pero cuando descubrimos que alguien no solamente está mintiendo, sino poniendo en riesgo la vida de sus trabajadores, el cierre es inmediato. Y lo podemos denunciar por falsedad en documento público, porque el registro es un documento público. Esas son las obligaciones de las empresas. Y las obligaciones de la alcaldía es mantener por debajo la operación de Transmilenio al 35%, mantener y ampliar la capacidad de las UCIs, ¿no? Vamos a empezar a hacer multas sistemáticas por no uso del tapabocas, eso es clave. Y vamos a estar, más que vigilando si hay personas o no en la calle, lo que estamos es vigilando si los establecimientos, empresas, obras autorizadas están cumpliendo los protocolos que dijeron. Ya no vigilamos cuántas personas hay en la calle, porque cada vez va a haber más, porque las autorizaron a salir. Lo que vamos a vigilar es si los establecimientos están o no cumpliendo. ¿En qué horarios vamos a trabajar? Esto lo hemos acordado con las empresas, con los gremios de Bogotá, de todos los sectores autorizados por el señor presidente para entrar a trabajar gradualmente. Bogotá solo ha ido autorizando y solo seguirá autorizando secuencialmente los sectores que van ingresando. El señor presidente, por ejemplo, anunció el 27 de abril que construcción y algunos sectores de la manufactura podían empezar gradualmente a trabajar. Nuestro compromiso fue las 2 primeras semanas, entre el 27 de abril y el 10 de mayo, nuestro compromiso fue que le daríamos prioridad al reinicio, al registro y reinicio de las actividades de construcción. Hoy puedo decir que cumplimos. Al 10 de mayo, el 100% de las obras y edificaciones que pidió autorización de reinicio en Bogotá
y que verificamos que cumplía los protocolos y nos dio la información completa, ha reiniciado o reinicia máximo el lunes. Dijimos, las 2 primeras semanas le vamos a dar prioridad a construcción y así lo hicimos. El 100% de las edificaciones y obras que han solicitado registro en la alcaldía y que cumplieron con los protocolos o ya reiniciaron o van a reiniciar máximo el lunes. Ahora seguimos con el sector de manufactura. De los sectores de manufactura que autorizaron empezar desde el 27 de abril, algunos se han ido registrando. Entonces, a mayo 11 nuestro compromiso era habilitar el 100% de obras construcción con registro de autorizadas, cumplimos esa meta. Empezamos esta semana y vamos a ir a mayo 18. El 100% de las empresas de manufactura, de los sectores de manufactura que se autorizaron el 27 de abril, a mayo 18, todos los que se hayan registrado y cumplido protocolos podrán reiniciar. A mayo 25, esta semana, el presidente decidió el reinicio de otros sectores de manufactura y de algunos sectores del comercio. Vamos a empezar el proceso de registro gradual con ellos. Nuestro compromiso es que a mayo 25 tendremos habilitadas las empresas de los nuevos sectores de manufactura y de los sectores, algunos sectores del comercio que se autorizaron por parte del Gobierno Nacional. Es decir, en el caso de Bogotá, el ingreso a los sectores que ha ido autorizando el Gobierno Nacional no va a ser al tiempo, va a ser escalonado. A mayo 11 entra toda la obra que se certificó y registró con cumplimiento de protocolos. A mayo 18 entrarán los sectores de manufactura que se autorizaron desde el 27 de abril, solo si cumplen todos los registros y protocolos. Y a mayo 25, a partir del 25 de mayo, entrarán los nuevos sectores de manufactura y los nuevos de comercio que se autorizaron. Insisto, este cronograma lo hemos acordado con las empresas y los gremios con quienes nos hemos venido reuniendo. Ellos, de hecho, las empresas necesitan tiempo, porque hacer el registro no es simplemente entrar a un link, es hacer adecuaciones en los espacios físicos, es comprar materiales de bioseguridad, jabón, disposición de más lavamanos, otros protocolos de bioseguridad, de manera que esto es lo que hemos acordado como cronograma de reinicio de las actividades autorizadas por el señor presidente de la República de manera escalonada y gradual en Bogotá. Este es el calendario. A mayo 11 entra el 100% de las obras y edificaciones que cumplan con los protocolos y ya se han registrado. A mayo 18, las empresas iniciales de manufactura, que anunció el señor presidente el 27 de abril. Y a mayo 25 entrarán las nuevas empresas de manufactura y las nuevas de comercio que autorizó el señor presidente. Este cronograma, acordado con las empresas y los gremios, no es una imposición de la Alcaldía Mayor, es un acuerdo que hemos hecho con Camacol, con la ANDI, con FENALCO, con ACOPI, con todos los diferentes gremios que agrupan estos sectores, a quienes les agradezco el compromiso de hacer esto lento pero seguro, con todas las garantías de cuidado de la vida de ellos mismos y de sus trabajadores. Le agradezco muchísimo a la Cámara de Comercio, que nos ha venido ayudando para asesorar a las diferentes empresas para que puedan cumplir todos los protocolos y registrarse. Entonces, este es el calendario de reinicio de actividades por sectores de Bogotá que vamos aplicando. Digo a mayo 11 o a mayo 18 porque no quiere decir que estamos esperando a que todos entren ese día, sino que paulatinamente van entrando, solo que nuestro compromiso es que no tengamos registros pendientes de autorización en esas fechas. A mayo 11 no vamos a tener ni un solo registro pendiente de autorización de obra y construcción. Todos los que hayan registrado, cumplido la información de los protocolos, empiezan. A mayo 18 no tenemos un solo registro en espera
de los primeros sectores de manufactura que nos autorizaron, y a mayo 25 ya no tendremos ningún registro en espera de los nuevos sectores de manufactura y de los de construcción, de los de comercio, perdón. Ahora bien, ¿en qué horarios? No solamente es en qué fecha hemos surtido todo el registro y verificación, sino en qué horarios. Esto también lo hemos acordado con los gremios, con las empresas. Entonces, como les dije, nadie más va a entrar, nadie va a entrar entre 6 de la mañana y 9 de la mañana, porque ese horario ya está copado. Está copado por la policía, por el ejército, por los médicos, por las enfermeras, por los servidores de la Alcaldía Mayor de Bogotá que trabajamos en funciones esenciales del Estado, del Gobierno Nacional, de seguridad, de justicia, de socorro, de servicios públicos, etc. ¿Qué hemos acordado? El sector de construcción trabajará en adelante en la ciudad de Bogotá entre 10 de la mañana y 7 de la noche. Todo el sector de construcción y obras, sean obras privadas, sean obras públicas. Todo el sector de manufactura, tanto el que se empezó a registrar desde la semana pasada como los nuevos que autorizaron esta semana, que irán entrando poco a poco. La manufactura puede operar en varios turnos. Hay flexibilidad de varios turnos dependiendo del tamaño de la empresa. Hay microempresas, hay medianas empresas. Hay muchos tipos de... La manufactura es un sector muy variado, no le vamos a imponer una camisa de fuerza a todos. Lo que hemos acordado es que ellos pueden establecer los turnos que les queden bien, 1 o 2 o más, pero el ingreso a esos turnos será entre 10 de la mañana y 5 de la mañana. Eso quiere decir que puede haber trabajo nocturno, muchos lo necesitan, y nosotros vamos a trabajar de la mano con ellos para que lo puedan hacer. Y el sector del comercio, por ahora se ha autorizado muy poquitos sectores comerciales, en su mayoría comercio al por mayor. En adelante en la ciudad de Bogotá, exclusivamente los sectores de comercio que fueron autorizados por el señor presidente, por el gobierno nacional, podrán organizarse en uno o más turnos, como ellos lo decidan, entrando a las 12 del mediodía y saliendo a la medianoche. Insisto, pueden organizar uno o más turnos. Esta es la manera para que siempre, ¿qué estamos tratando de lograr, mis queridos amigos? Si, como hacíamos antes, los 8 millones salíamos todos entre 5 y 8 de la mañana a entrar a trabajar o a estudiar, y todos nos devolvíamos a casa de 5 a 8 de la noche, nos matamos. Nos matamos. Nos matamos porque vamos a tener tal nivel de aglomeración en espacio público, en cafeterías, en bancos, en sedes, en oficinas, en empresas, en el transporte masivo, que el nivel de contagio que podríamos tener se nos dispara. No podemos funcionar así porque corremos un riesgo enorme de enfermarnos y de muerte. Entonces vamos a escalonar. Se trata de que nunca haya en promedio más de 2 millones de personas al tiempo en toda la ciudad. Esta es una ciudad muy grande, nos da espacio para hacerlo a estos volúmenes, pero en estos horarios. Insisto, tanto las fechas máximas de ingreso como los horarios no los está imponiendo la Alcaldía de Bogotá, los hemos concertado y acordado con las empresas y gremios de esos sectores. Entonces, en adelante la construcción trabajará de 10 a 7, la manufactura podrá atender diferentes horarios entre 10 de la mañana y 5 de la mañana, y el sector del comercio trabajará entre 12 del día y 12 de la noche. Esta es la Bogotá 24 horas. Esta es la Bogotá de 4 turnos distintos en los que vamos a empezar a trabajar. Una cosa que siempre habíamos querido hacer, que vamos a empezar con FENALCO, con el sector de abastecimiento, es que la logística, el cargue, descargue, logística, se haga, ojalá nocturno, después de las 9 de la noche. Vamos a empezar esos pilotos con FENALCO y con el sector de abastecimiento para que también podamos operar así. Para poder hacer esto, necesitamos algunas modificaciones legales.
Le hemos pedido al Gobierno Nacional que ahora que decretó nuevamente emergencia económica y tiene facultades legales para modificar, para sacar decretos con fuerza de ley, poder cumplir estos horarios, implica modificar normas relacionadas con el Código de Policía sobre uso del suelo, sobre ruido. Por ejemplo, las obras tenían expresamente prohibido trabajar después de las 7 de la noche, por eso el horario es de 10 de la mañana a 7 de la noche. Pero hay algunas de manufactura, incluso de comercio, que tienen expresamente prohibido también operar en ciertos sitios a ciertas horas. Entonces le hemos pedido al Gobierno Nacional que nos dé facultades para poder regular horarios en los pilotos que vamos a acordar con FENALCO y otras empresas para hacer cargue y descargue por subsectores económicos autorizados para reactivarse por el Gobierno Nacional en diferentes horarios. Yo estoy segura, le hemos pasado los artículos y demás al Gobierno Nacional que necesitamos y estamos seguros que nos van a facilitar. Esta es otra medida que vamos a tomar a partir del día de hoy. El pico y placa se mantiene en la Ciudad de Bogotá. Se mantiene en la Ciudad de Bogotá. Porque en todo caso, el número de personas autorizadas a salir todavía no es un monto de vehículos tan grande como para que tengamos que poner pico y placa. Bogotá tiene hoy menor trancón, gracias a que menos gente está saliendo, menos carros, pero tenemos un riesgo. En las últimas 3 semanas hemos visto que entre más sectores están autorizados a salir, como la ciudad tiene menos trancón, la gente está yendo más rápido. Y estamos empezando a tener más accidentes y fatalidades por alta velocidad en la ciudad. Necesitamos pacificar el tráfico, que podamos tener menos trancón, no quiere decir que podemos correr como locos. Están causando mayor accidentalidad a peatones. Hay más choques entre vehículos o entre vehículos y motos. Entonces no podemos perder la vida, nos estamos salvando del coronavirus y vamos a empezar a perder vidas por alta velocidad. Vamos a bajar en toda la ciudad, vamos a imponer el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. Despacio, despacio, que tanta velocidad por cuenta de que vemos menos carros en la vía, está empezando a tener consecuencias en accidentalidad o en muerte. Eso es malo per se. Esa es una fatalidad prevenible, pero además es que seamos conscientes. Parte de cuidarnos es no congestionar los hospitales con nada. Si empezamos a tener más accidentes de tráfico o más fatalidades, pues eso termina congestionando también los hospitales. Entonces, tanto para prevenir y salvar vidas como para evitar congestión en el sistema hospitalario, vamos a poner un límite máximo de velocidad de 50 kilómetros por hora. ¿Qué más acordamos con los empresarios y con los gremios? En estas 2 semanas que hemos estado registrando empresas, es un proceso nuevo para todos que hemos aprendido. Le estábamos pidiendo 2 cosas: inscripción de bioseguridad en salud, inscripción muy detallada de movilidad. Nos tenían que dar la información empleado por empleado de dónde vienen, dónde vivían, cómo se transportaban, etc. Eso hacía muy dispendioso el registro. Entonces, ¿qué decidimos? Mire, en vez de que la información detallada nos la pueden dar, pero en un plazo más amplio, no necesariamente previo al registro, sino en un plazo más amplio. En vez de eso ponemos los horarios, para que la gente no tenga que salir todo el tiempo. Lo de bioseguridad, no podemos ceder un ápice. Ministerio de Salud y Secretaría de Salud, lo que ellos piden como condiciones de bioseguridad, eso es inamovible. Que es que yo soy una empresa muy chiquita, que me queda muy difícil, que no lo puede cumplir. Su merced, si no puede cumplir las condiciones de bioseguridad, no puede operar. Yo lo entiendo. Le podemos ayudar a implementarlas para que lo pueda hacer, pero es absolutamente imposible que una empresa, por pequeña o grande que sea, no cumpla alguna de las condiciones de bioseguridad. En eso no podemos ceder nada. Facilitamos que el plan de movilidad más detallado nos lo entreguen después, hacemos verificación de los protocolos
y hacemos inspección aleatoria posterior, con el compromiso que hemos asumido todos, de que obra o empresa o comercio que nos haya jurado, bajo la gravedad del juramento, que estaba cumpliendo los protocolos de bioseguridad y no los cumpla, tiene denuncia penal por darnos información falsa y cierre indefinido del establecimiento por razones de emergencia sanitaria. En estas nuevas condiciones, pues no se necesita el pico y género, que fue una medida muy exitosa, debo decir. Para lo que la pusimos, fue súper exitosa. En las semanas en las que tuvimos pico y género, medido por FENALCO y medido por la policía y medido por la alcaldía, bajó un 70% la aglomeración en filas en supermercados, en filas en plazas de mercado, en filas en bancos. Lo que pasa es que hoy ya hay tanta gente autorizada a salir que es francamente casi imposible e inviable hacer ese tipo de control. Ya dependemos desde que cada ciudadano haga el control de autocuidado y más bien la policía se va a dedicar a verificar que todos los ciudadanos salgan con tapabocas. Salir sin tapabocas se va a volver el pecado capital. Ese es el pecado capital. Ya no es tanto salir, hay mucha gente autorizada para salir, sino salir sin tapabocas. Ese sí es un pecado capital. Eso sí va a recibir una multa muy alta. Eso es lo que vamos a estar vigilando en todas partes. Casas, comercios, estaciones, calles, etcétera. En todas partes. Entonces, digamos, para decirlo gráficamente, antes cuidarnos quería decir quedarnos en casa. Veíamos las calles con muy poca gente o con nadie. Ahora cuidarnos es, hay mucha gente en calle, hay 2,5 millones de personas autorizadas para salir. Entonces ya el control no es persona a persona, sino es por autocuidado. Que todas las personas tengan distancia, sea para estar en calle o para trabajar, y que tengan su tapabocas siempre. El control va a cambiar. Y también como nos cuidamos, como lo asumimos. Por último, toda Bogotá ha estado en alerta amarilla. Y tal vez tenemos que volver a hacer la pedagogía de qué quiere decir alerta amarilla. Alerta amarilla hoy en Bogotá quiere decir que cualquiera de nosotros se puede contagiar con coronavirus y por lo tanto, para cuidarnos vamos a actuar como si todos nos hubiéramos contagiado. Como si, con esa conciencia. Usamos tapabocas, nos lavamos las manos, nos lavamos la cara, no entramos en contacto físico con nadie y nunca estamos a menos de esta distancia de cualquier otro. Eso quiere decir alerta amarilla en Bogotá. Quien tenga un solo síntoma se queda en casa y nos reporta el 123. El 123 sí que lo multiplicamos. Al principio tuvimos casi un colapso del sistema. Hoy nosotros tramitamos las llamadas del 123 en tiempo real sin problema. Remitimos equipo domiciliario si se necesita. Hacemos consulta de telemedicina cuando se requiere. O sea, ahí no hay problema. Si usted tiene algún síntoma, se queda en casa y nos reporta al 123. Pero Kennedy y algunos sitios dentro de Kennedy, 7 sitios en total, tenemos identificado que tienen un alto nivel de circulación del virus. Muchos casos positivos, muchos contactos, o un crecimiento inusual de enfermedades que puede ser coronavirus, de comorbilidades, llaman eso los médicos. Diferentes enfermedades relacionadas que pueden terminar empeorando el caso de que alguien contraiga coronavirus. Por eso, Kennedy tiene hoy, como localidad, la más alta tasa de contagio, pero además la más alta tasa de fallecimiento por coronavirus en Bogotá. Entonces tenemos que irnos todos a cuidar Kennedy. Y para cuidarla mejor, vamos a decretar alerta naranja en Kennedy. ¿En qué sectores de Kennedy en particular? Vamos a empezar con 3 sectores que están en condiciones críticas. Yo les ruego a las familias, comerciantes, a todos los ciudadanos que están o solían pasar por la UPZ Bavaria. La UPZ Bavaria es hoy una de las que tiene mayor riesgo. Dentro de esa UPZ están barrios como Villa Alsacia o Marsella, que tienen mayor nivel de riesgo. Esos barrios van a vivir como si estuvieran en cuarentena estricta, como cuando estuvimos en el simulacro.
Cuando estuvimos en el simulacro, solo salíamos a 5 cosas esenciales. Si teníamos un tema médico, si teníamos que comprar alimentos indispensablemente, si teníamos que salir a hacer una denuncia, pues por violencia de género o alguna otra razón, si teníamos que hacer una diligencia bancaria o a sacar a la mascota, pues un tiempo prudente. No más, no salíamos a más. Cuando hicimos el simulacro no salimos a nada más, por eso esta ciudad estuvo casi quieta. Lo que necesitamos ahora es que esa UPZ, Bavaria, y en particular esos 2 barrios, Villa Alsacia y Marsella, vivan en las próximas 2 semanas como cuando hicimos el simulacro. Van a salir estrictamente a lo indispensable. ¿Qué quiere decir cuidarlas? ¿Está más adelante o más atrás? Acá. ¿Qué quiere decir cuidarlas? Casi al final. Casi al final. Ah, no, casi al final. Ahí, eso. ¿Qué quiere decir cuidarlas? ¿Qué quiere decir cuidar especialmente a Kennedy? Entre todos, necesitamos la colaboración de la gente que vive en Kennedy, que solía pasar por Kennedy o trabajar en Kennedy. ¿Qué quiere decir cuidarnos? Cuidarnos quiere decir que vamos a tener esas zonas en cuarentena restringida a lo estrictamente esencial. O sea, como cuando hicimos el simulacro. Así. Fue el periodo más exitoso. Así vamos a estar por 14 días. ¿Por qué 14 días? Porque ese es el ciclo de desarrollo epidemiológico de esa enfermedad. En 14 días se desarrollan los síntomas, sabemos si se tiene o no se tiene la enfermedad, o no. De manera que por eso van a ser 2 semanas. Esto lo empezamos a aplicar desde este fin de semana. Salida solo a lo esencial, vamos a tener cuarentena bien restringida. Aún si alguien en la UPZ de Bavaria trabaja en una de las actividades permitidas, de obras o de manufactura o de comercio, los que vivan en esa zona no van a ir a trabajar a esas actividades. Y nosotros le estamos informando a las empresas y obras autorizadas que si tiene algún trabajador, algún empleado que venga de alguna de estas zonas que van a tener alerta naranja, no lo puede llevar presencialmente en estas 2 semanas a trabajar. Lo debe dejar en casa, porque estamos en cuarentena estricta en esas zonas. Si alguna empresa de construcción, obra pública, manufactura o comercio tiene algún empleado en esta zona, no lo debe convocar a trabajar presencialmente. No lo debe convocar a trabajar presencialmente. Lo otro, vamos a tener un equipo. Por cada una de estas zonas que les voy a describir, va a haber un equipo en territorio de la Secretaría de Salud que va a estar casa a casa haciendo pedagogía, haciendo tratamiento epidemiológico, verificando si hay personas que tengan síntomas o no, haciendo testeo, practicando pruebas aleatorias a diferentes personas en el sector. Va a haber un equipo médico allá en territorio. Gestores de convivencia, organismos de socorro, Policía Nacional, va a estar también el Ejército. Le agradezco mucho al general Rey que nos va a colaborar. Entre todos vamos a estar haciendo mayor vigilancia de la zona, también mayor pedagogía, de que va a haber ingreso a esa zona muy restringido, salida de esa zona muy restringido. Pero eso sobre todo informándole, explicando casa a casa por qué estamos haciendo este cuidado. Eso es lo que van a estar haciendo la policía, los organismos de socorro. ¿Qué ventas ambulantes en este sector? No en estas 2 semanas. Es un riesgo para quien está haciendo la venta ambulante y es un riesgo para quien vaya a comprar. No por estas 2 semanas. Necesitamos que en calle esté el menor número de personas. Que entre y salga el menor número de personas. Y que a las personas en casa las atendamos con el equipo de epidemiología o todos haciendo pedagogía. Eso es lo que quiere decir, estar en alerta naranja. Es como estar en el simulacro al principio, eso es. Como estar en el simulacro al principio, que estuvimos súper juiciosos, nos quedamos en casa, no salimos sino a lo estrictamente indispensable. Eso es estar en alerta naranja. Solo que va a haber más control,
más control epidemiológico, más atención en casa, y las familias que necesiten apoyo alimentario, vamos a redireccionar la atención que ha venido coordinando Integración Social, la Secretaría de Gobierno, las alcaldías. Quien necesita apoyo alimentario, que le entreguemos mercado en su casa, entre la policía y los demás equipos que tenemos, vamos identificando quién necesita y le llevamos el mercado hasta su casa. Pero se quedan allí y no salen. Eso quiere decir estar en alerta naranja. ¿Quiénes van a estar en alerta naranja? Entonces ya dije, la UPZ, para atrás. La UPZ Bavaria, en particular, unas zonas de Villa Alsacia y Marsella, entran en alerta naranja desde mañana 2 semanas. Es decir, de mañana es sábado, ¿qué? Ya ni sé en qué fecha vivo, Dios mío. Del 9 de mayo, del 9 de mayo al 23 de mayo. Del 9 al 23. Igual, este es un periodo en el que el presidente ha decretado cuarentena general. Lo que hay es unas excepciones para salir. O sea que todavía estamos en periodo de cuarentena. Entonces, del 9 al 23 van a estar en alerta naranja la UPZ Bavaria, en particular zonas de Villa Alsacia y Marsella. Siguiente. También van a estar en alerta naranja la UPZ Calandaima, en Kennedy, en particular el barrio Tintala. Va a estar en alerta naranja. Sigamos. La UPZ Patio Bonito es una UPZ muy densa, de gente trabajadora, muy humilde, que nos necesita, tenemos que cuidarlos como un tesoro. Como un tesoro. Son trabajadoras y familias humildes que tienen muchos riesgos de comorbilidad con otras enfermedades. Si se nos enferman, además de lo que ya potencialmente tienen, diabetes o hipertensión, obesidad, cáncer, si además de eso no les da coronavirus, el riesgo de muerte es muy alta. Por eso es que se nos está subiendo el riesgo de muerte en Kennedy, porque la comorbilidad ya es muy alta. También nos pasa en Patio Bonito, que además es muy densa, muy, muy densa. Entonces, Patio Bonito, en particular los barrios Patio Bonito, Tayrona y María Paz, entran en alerta naranja. Nosotros desde mañana mismo vamos a señalizar la zona. Este es sobre todo un esfuerzo de cuidado pedagógico, es explicarle a cada ciudadano, a cada casa, a cada familia, por qué está en riesgo, qué quiere decir ese riesgo, por qué tiene que llevar su tapabocas, por qué tiene que quedarse en casa, por qué no podemos tener el mínimo de ventas ambulantes y personas en calle, por qué no, que es que yo trabajo en construcción, no, va a trabajar dentro de 2 semanas, no ahorita. ¿Qué es que yo trabajo en manufactura y está actualizado? No, su empresario o su jefe no lo puede convocar porque por ahora tiene que cuidarse. ¿Qué es que yo soy de uno de los sectores de comercio autorizados? No por ahora, no por ahora. Mientras una zona esté en alerta naranja, está solo en las 5 actividades indispensables. Y esto, de nuevo, no es un tema de policía encima. La única manera por la que hemos salvado vidas en Bogotá es porque por cultura ciudadana y por información y comprensión la mayoría de la gente entiende y cumple. Al que de pronto no se ha enterado o no había entendido bien que nos lo encontramos en calle, pues obviamente le explicamos. A quien salga irresponsablemente sin tapabocas será multado. Un establecimiento que no está autorizado para abrir y abra será cerrado en esa zona, porque estamos en alerta naranja de cuidado. ¿Cuánto? 14 días, empezamos mañana 9 de mayo, durante el periodo de cuarentena nacional. Esta información la podemos tener y estas decisiones, para eso era que queríamos, para eso es que usamos la tecnología. Por eso es que tenemos tecnología, inteligencia artificial, georreferenciando casos, identificando, llamando, etcétera, porque ahora podemos tomar estas decisiones de control o por población que está en riesgo, por ejemplo a nuestros médicos y a nuestro personal de salud, lo hemos venido testeando mucho más que a otros, porque ellos corren más riesgo. Nuestro personal de policía, nuestro personal en cárcel, en la cárcel distrital, por ejemplo, ¿no? En el C4, o sea, tenemos poblaciones en riesgo que hemos venido testeando más.
para cuidarlos mejor. O tenemos sectores territoriales en más riesgo que tenemos que ir y cuidar mejor. Cuidar mejor es decretarlos en alerta naranja, hacerlos volver al mismo estado de cuarentena estricta que teníamos durante el simulacro por 14 días. Y atenderlos mejor, sea con alimentación si la necesitan, sean con información y cuidado si lo necesitan, todo el operativo de Secretaría de la Mujer que describimos antes para prevenir violencia contra la mujer va a estar especialmente allí presente, y los equipos de atención domiciliaria epidemiológica de la Secretaría de Salud también. Cada día, en la medida en que tengamos información territorial, si tenemos que decretar alguna otra zona de Bogotá en alerta naranja, lo vamos informando y lo vamos ejecutando. Esta es la primera, no va a ser la última. No es para entrar en pánico, es para extremar el cuidado. Para eso es. Eso era lo que les queríamos contar por el día de hoy. Estas 8 semanas de cuarentena por la vida valieron la pena. Gracias, Bogotá, por el esfuerzo colectivo que hicimos. Salvamos miles de vidas, evitamos un contagio masivo, controlamos el número de fallecidos, ampliamos nuestra capacidad hospitalaria, ampliamos la capacidad de testeo. Y gracias a eso, Colombia y Bogotá, comparativamente con otras ciudades capitales y otros países del mundo, tienen una tasa muy bajita. Valió la pena nuestro esfuerzo, valió la pena. Salvamos vidas, nos cuidamos bien. Pero, dado que se ha autorizado la salida de 2.300.000 personas, ya la forma mayoritaria de cuidado no es solo quedándonos en casa. Ahora tenemos que aprender a cuidarnos saliendo de casa. Y aprender a cuidarnos saliendo de casa quiere decir que de aquí en adelante cada ciudadano de Bogotá actúa cuidándose como si supiera que tiene coronavirus. Así. Si usted supiera, fuera plenamente consciente de que está contagiado y puede contagiar a otros, ¿cómo se comportaría? Nadie le quiere hacer daño a otros. Nadie quiere provocar la muerte de otro. Nos comportaríamos quedándonos en casa si podemos, lavándonos las manos y cara cada 2 horas, siempre usando mascarilla, siempre, siempre, tapabocas, siempre conservando esta distancia, en cualquier lugar, en nuestra propia casa, de cualquier otro. Así nos comportaríamos, así nos vamos a comportar de ahora en adelante, todos los ciudadanos de Bogotá. Todos. Y las zonas, en este caso Kennedy, la UPZ Bavaria, la UPZ Calandaima y la UPZ Patio Bonito, dentro de ellos algunos sectores especiales, Patio Bonito, María Paz, Tintala, Tayrona, Marsella y Villa Alsacia, vamos a ir a cuidarnos estrictamente. Entra en alerta naranja. ¿Qué quiere decir alerta naranja y cuidado estricto? Cuidarnos como nos cuidamos en el simulacro. Eso quiere decir. Solo salimos a lo estrictamente indispensable, minimizamos cualquier circulación interna, vamos con los equipos de epidemiología y atención domiciliaria de salud a atenderlos en sus casas, a hacer mayor pruebas, mayor testeo. Vamos con los organismos de socorro y la policía a cuidarlos. Y quien requiera atención alimentaria, se la ofrecemos en casa a través de la entrega de apoyo alimentario o mercados que hemos venido organizando con Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud. Ya hemos entregado más de 106.000 mercados en toda la ciudad. Nadie, ni una sola familia pobre en Bogotá hoy se quedó sin recibir apoyo alimentario. Todas las entregamos, fuera con transferencia monetaria o fuera con mercado en casa. La meta de 500.000 hogares ya la superamos. A 502.000 hogares les entregamos o platica o mercado. Pero ahora, como necesitamos cuidar estas zonas y evitar que la gente circule mucho, vamos a focalizar las entregas para quienes adicionalmente lo necesiten por estos 14 días. Estas 3 UPZs, estos 6 barrios, 7 barrios en total, de Kennedy entran en alerta naranja desde mañana por los próximos 14 días. Esa es la nueva manera de cuidarnos en Bogotá.
A los empresarios, 1000 gracias. A los gremios, 1000 gracias por privilegiar la vida. Nadie, no ha habido un solo empresario ni un solo gremio que nos haya presionado, volvamos a las fechas de reinicio, que nos haya presionado para empezar a la carrera sin cuidar los protocolos de bioseguridad. Yo le agradezco a los empresarios su conciencia de que estamos descuidando vidas. Más abajo. Y por lo tanto, en Bogotá, el acuerdo con todos los empresarios y sus gremios es que a mayo 11, o sea, este lunes, el 100% de las obras y construcción que se registraron y cumplieron los protocolos arrancan. Aunque hemos venido avanzando el registro, a mayo 18, los primeros sectores de manufactura que autorizamos y que cumplan los protocolos y queden registrados pueden empezar. Y a mayo 25, aunque empezamos desde ahorita, quedarán habilitados todos los sectores nuevos de manufactura y de comercio. Sin embargo, no todo el mundo ni entrará el mismo día ni entrará a la misma hora. En adelante en Bogotá habrá estos 4 horarios. Nadie más, los servidores públicos, policía, médicos, etcétera, ya tenemos copado el horario de ingreso de 6 de la mañana a 9 de la mañana. De manera tal que la construcción operará en Bogotá de 10 a 7, la manufactura entre 10 de la mañana y 5 de la mañana en diferentes turnos y el comercio entre 12 del mediodía y 12 de la noche en diferentes turnos, para que no nos aglomeremos. Esta es la nueva manera, la nueva normalidad a la que tenemos que ir acostumbrándonos y construyendo para mantener este ejercicio de cuidado colectivo que hemos hecho. A todos los servidores públicos de Bogotá, a todos los empresarios y a todos los ciudadanos de Bogotá, muchísimas gracias por el esfuerzo de estas 8 semanas que ha sido extraordinario, pero que salvó miles de vidas en nuestra ciudad y nos permitió evitar el colapso de nuestro sistema de salud por coronavirus. Y mucha pedagogía se requerirá aquí en adelante para asumir esta nueva normalidad, esta nueva manera de vivir en la ciudad, pero estoy segura que como lo hicimos antes y como lo logramos antes, lo volveremos a lograr ahora en esta nueva etapa. Muchas gracias. Pregunta Sebastián Osorio de Radio Nacional de Colombia, ¿desde cuándo se levanta el pico de género y si aplica para toda la ciudad? Desde el lunes, ¿no? Desde de todas estas medidas que estoy anunciando serán expedidas por decreto y entran desde el lunes 11 de mayo. ¿Por qué desde el lunes? Porque las medidas que habíamos dictado tienen vigencia hasta el lunes, en consonancia con el decreto del señor presidente. Como él ha tomado nuevas determinaciones, a partir del 11 de mayo nos ha pedido que hagamos todos estos ajustes, o pues nos ha dado maniobra para hacerlos. Todas las medidas del pico y género y demás que hemos anunciado, los turnos, etcétera, tendrá vigencia desde el lunes 11 de mayo. José David Rodríguez de RCN Radio, ¿las personas de las zonas priorizadas podrán salir a hacer ejercicio? No. Vuelvo, insisto, estar en alerta naranja es como estuvimos en el simulacro. En el simulacro no salimos a hacer ejercicio, nada de eso. Salimos a lo estrictamente indispensable, o algo de salud, o algo de alimentación, o alguna diligencia indispensable para sacar dinero, o a sacar a las mascotas pues que tienen que salir a hacer sus necesidades. Pero las zonas que están en alerta naranja están como en simulacro. Joana Luchini de City TV pregunta, ¿cómo se van a priorizar a quienes se les realizan las pruebas en los sectores seleccionados? Los sectores son los que acabamos de decir. ¿Qué familia se selecciona o no para pruebas? Lo determina el equipo epidemiológico con base en el riesgo de comorbilidad que vea en cada caso. ¿Está todo lo cierto, verdad? Sí, señora. Preguntan Laura Carvajal de Melodía Estéreo, ¿se implementará medida de pico y placa o algún tipo de restricción para los vehículos a partir de este lunes? No, todos los vehículos no pueden circular, excepto los vehículos que usan las personas o trabajadores para cumplir con las labores que han sido autorizadas por el señor presidente. Por ahora sigue la restricción total de salida de vehículos, solo pueden salir los vehículos que están atados a las actividades que ha autorizado el señor presidente de la República. Pregunta Camilo Cruz de Blue Radio, durante su intervención en el foro de alcaldesas y líderes,
aseguraba que la ciudad tiene 20 días para prepararse. ¿Considera que después del 25 de mayo no habrá cuarentena? ¿Que la ciudad tiene qué? Tiene 20 días para prepararse, para que llegue el 25 de mayo. Después de esto, ¿considera que no habrá cuarentena y cómo es la propuesta de la ciudad 24 horas? No sabemos. Aquí, si hay o no cuarentena, es una decisión que determina el señor presidente de la República. Y por ahora él ha determinado que esté hasta el 25 de mayo, que todos estemos en el 25 de mayo a cuarentena. Como esta es una enfermedad de la que aprendemos todos los días y evoluciona todos los días, pues nosotros y él seguiremos viendo con rigurosidad la información, pero es imposible predecir casi 20 días antes qué va a pasar de aquí al 25. Lo único que sí sabemos es que tenemos que organizar la ciudad 24 horas en estos 4 turnos. Es que organizar a 2.300.000 personas para que salgan es un desafío monumental. No es, ninguna otra ciudad de Colombia se enfrenta a un desafío tan grande y por eso todo este acuerdo con las empresas y los gremios, a quien de nuevo les reitero mi agradecimiento porque acordamos tanto las fechas en las que escalonadamente van a ir entrando los sectores poco a poco, como los nuevos horarios en los que van a operar. Vamos a hacer, todos tenemos la mejor voluntad. Todos tenemos la mejor disposición, los trabajadores, los empresarios, nosotros. Pero como es tan difícil y nunca lo habíamos hecho antes, pues vamos a ir implementándolo y aprendiendo de esa implementación para que salga de la mejor manera posible. Laura Puentes pregunta cómo será el reingreso de entidades del distrito de la alcaldía. Como lo hemos anunciado hasta ahora, nosotros obviamente seguimos priorizando teletrabajo, pero como ustedes entenderán, cuando todo el mundo estaba en casa, pues nosotros también podemos quedarnos mayoritariamente en casa. Pero si el presidente nos autoriza 2.300.000 personas a salir, la ciudad ya empieza a tener un nivel de funcionamiento que requiere que nosotros que prestamos servicios públicos esenciales también nos empecemos a preparar. Cada entidad es muy distinta, cada entidad es muy distinta. Una cosa es la Secretaría de Salud, que ha estado operando todo el tiempo y tiene unas condiciones particulares. Otra, la Secretaría de Integración Social, en la medida en que tiene que atender más gente, pues tiene que ir escalonadamente incorporando a su personal. Hay otros que tenemos mayor facilidad de que la mayoría se mantenga en teletrabajo, la Secretaría Jurídica, por ejemplo. La mayoría se puede mantener, depende de las condiciones de cada entidad. Entonces nosotros, siguiendo la directriz nacional, trataremos de tener en teletrabajo a la mayor cantidad de gente que podamos, pero la que requiera ir reiniciando poco a poco, la vamos a ir organizando por turnos con todas las condiciones de bioseguridad. Obviamente nosotros somos los primeros que debemos dar ejemplo, dependiendo de la particularidad de cada entidad, como ya lo hemos señalado. Pregunta Laura Rodríguez, ¿desde cuándo empezaría a aplicar el tema de la restricción de velocidad de los 50 kilómetros? Desde el lunes. Todas estas medidas anunciadas empiezan desde el lunes. Lo que empezamos desde mañana, porque para eso no necesitamos decreto, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Salud es autoridad sanitaria en Bogotá. Para decretar zonas de especial cuidado epidemiológico no necesitamos un decreto, sino la determinación de la Secretaría. De manera que eso en Kennedy empieza mañana. Todo el resto de medidas anunciadas empiezan el lunes. A los periodistas no les ha quedado claro el tema del pico de género si aplica para toda la ciudad. Obvio. Aplicado para toda la ciudad y se levanta para toda la ciudad a partir del lunes. ¿Listo? Muchísimas gracias, le agradezco a los medios de comunicación, a los periodistas que nos ayudan a cubrir la alcaldía. Esto implica un esfuerzo pedagógico, no es una cosa es anunciar y otra cosa es comprender. Entonces les agradezco mucho que nos ayuden con la pedagogía necesaria para que arranquemos esta construcción colectiva de una nueva normalidad para el cuidado. Eso es lo que estamos construyendo, una nueva normalidad para el cuidado en Bogotá, una nueva normalidad para el cuidado en Bogotá. Mil gracias a todos por su paciencia, por su capacidad de adaptación, por el logro extraordinario que hemos tenido en estas 8 semanas de sacrificio. Valieron completamente la pena. Salvamos miles de vidas.